Amigas y amigos, una vez más estamos convocados a participar en un proceso electoral. El próximo 7 de mayo tenemos la obligación de concurrir a las urnas para participar en un referéndum y en una consulta popular convocados por el presidente de la República. Aquí no es cuestión de decir confíen en mí o apóyenme en esta consulta que yo sí sé lo que hago, sino que tenemos la obligación nosotros de analizar las preguntas formuladas y de tomar una decisión. Siguiendo con esta lectura y reflexiones sobre las preguntas de la consulta popular, me quisiera ir yo a la pregunta número 9, que habla de la regulación de las actividades y de la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores? Esta pregunta ha generado alguna polémica, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación. Y yo haría las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, la existencia de un Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación ya está acordada entre la oposición y el oficialismo en aquel acuerdo ético-político suscrito a fines del año 2009 en la Asamblea Nacional. Yo creo que hay una suerte ya de aceptación generalizada de que se requiere un Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación. La pregunta es, ¿quiénes van a estar en ese Consejo de Regulación? Y no se nos dice quiénes van a estar ahí. La pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones que va a tener ese Consejo de Regulación? Y no se nos dice absolutamente nada al respecto. Quedaría ahí flotando algo que a mi juicio podría ser peligroso, cuando dice que, no queda muy clara la redacción, que sería quizás este Consejo de Regulación el que establecería criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Eso sería además ilegal, inconstitucional, porque ningún ente administrativo puede expedir normas que tienen el carácter legal. Esa es una función de la Asamblea Nacional y no de un ente administrativo. Pero aquí lo grave es que no se llega al meollo del asunto. ¿Quiénes conforman este Consejo de Regulación de los Medios y cuáles son sus atribuciones? Alguien dirá, pero economista, hay algo muy importante que deberíamos apoyar decididamente. Aquello de que se prohíben los mensajes de violencia sexista o discriminatoria. Yo estoy de acuerdo con que se prohíba eso, pero eso ya está en la Constitución. Artículo 19. ¿Por qué no se prohíbe haciendo lo que manda la Constitución, que es una disposición superior a cualquier ley y que no necesita ley para hacerse realidad si se la quiere aplicar? En ese sentido yo creo que adicionalmente tendríamos que recordar el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la prohibición de este tipo de mensajes de violencia sexual o de violencia discriminatoria.